Bien, empezamos a grabar. Y ya muestro el PowerPoint. ¿Se ve de fondo el PowerPoint? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bien, habíamos comenzado con virus. Sí, vamos a tratar de terminar hoy con estas formas, partículas infectivas con capacidad de poder, ya sea dar mecanismos de transformación celular, necrosis celular, etcétera, ¿sí? Y vamos a ver hoy una patología que en realidad, a pesar de que la infección viral es la que coloniza a los hepatocitos, a las células hepáticas, ¿sí? Tiene tropismo por las células hepáticas, en realidad el daño lo causa el sistema inmune. Ya creo que algo les había mencionado cuando hablamos del sistema inmune. Ahora vamos a ver por qué ocurre esto y de qué manera el virus hace su infección y cómo el sistema inmune, al tratar de protegernos, es el que necrotiza, destruye las células hepáticas. Bien. Hepatitis A, muy importante porque de por sí todos los manipuladores de alimentos deberían de tener la vacuna contra la hepatitis A. Como es digamos, es una de las vacunas que no está dentro del plan original, el plan obligatorio de vacunación, es una alternativa que tenemos que hacer por una necesidad propia, es decir, junto con, por ejemplo, la hepatitis B, que es un recurso necesario que tenemos que tener todos los que trabajamos en salud, que manejamos pacientes o material biológico. Esta es una patología que va a penetrar por vía digestiva, no por parenteral. Recuerden ustedes, hay varios tipos de formas de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis no A, no B, etcétera, ¿sí? Y dentro de estas formas, la A se transmite por alimentos. Por eso es muy importante que los manipuladores de alimentos tengan el plan de vacunación con este tipo de vacuna, ¿sí? Que se adquiere en forma comercial, no está dentro del plan obligatorio, ¿sí? A nivel sanitario, que debería de estar en realidad, pero no lo está, ¿sí? Y la tenemos que comprar, ¿sí? O por lo menos en algunos lugares a los trabajadores que están vinculados a alimentos se les ofrece la vacuna y se las da sin cargo, ¿sí? Junto con la hepatitis B, por ejemplo, para el personal sanitario. Ocurre exactamente lo mismo. Bien. La familia es picornaviridae, son virus muy chiquitos, ¿sí? El género es hepatovirus, ¿sí? Y los heparnavirus son los que generalmente infectan humanos, ¿sí? Son enterovirus, es decir, son virus que van a entrar por vía digestiva, que van a hacer todo su recorrido por vía digestiva, ¿sí? Y dentro de esto, fíjense que son muy chiquitos, de 27 a 28 nanómetros, y su forma es icosaédrica. Son desnudos, por eso los vamos a ver vinculados justamente a los que atraviesan el tracto digestivo, ¿sí? Sin ninguna interrupción. Las partículas virales que logran atravesar el estómago como algún ambiente semi-hostil para este tipo de partículas, que para los desnudos prácticamente sí es más relevante, es menos relevante, perdón, son los que logran alcanzar el sistema y a través de la circulación general llegar a su órgano diana, que es el hígado, ¿sí? Es un virus de ARN de tipo monocatenario, ¿sí? Se sintetiza una sola proteína que después se cliva, y ahí que se forman los capsómeros y las proteínas que necesita el virus para poder envolver su RNA de cadena sencilla y así poder ensamblarse y ser liberado, ¿sí? Es un virus que generalmente no es estable, fíjense, tanto a los tratamientos térmicos como el calentamiento de 85 a 100 grados centígrados, ¿sí? Con 5 segundos, y parcialmente, ¿sí? A 60 grados durante una hora. Es decir, con tratamientos térmicos suficientes logran inactivar esta partícula viral que, de alguna manera, al no estar envuelta, ¿sí? Tiene menos resistencia a los tratamientos térmicos. También es sensible al formol, una dilución 1 en 4000,
cuando uno deja las muestras. Ustedes recuerden, y esto es muy importante, ¿sí?, que dentro de los criterios de bioseguridad, no sé si han visto algo en la carrera, sería interesante. Después, si no, yo voy a hablar con la otra docente que está con nosotros en la asignatura para darles algún pantallazo de, aunque sea una clase, ¿sí?, mínima de bioseguridad, ¿sí? Porque ustedes fíjense que todas las muestras, y esto es importante, ¿sí?, ya sea de sangre, de orina, de materia fecal, ¿sí?, que provengan de un paciente con hepatitis, y aparte el tratamiento de las fecas de este paciente, tienen que ser inactivados, porque de alguna manera este virus se disemina por el ambiente. Vamos a ver que esto es muy típico de los lugares en donde no tenemos red de agua sanitaria, ¿sí?, si no tenemos agua de pozo. Con lo cual, si la napa freática se contamina con partículas virales por la contaminación fecal, por ejemplo, o también de la orina, este virus permanece y puede ser ingerido después con el agua que uno bebe a través de un círculo vicioso que no se termina nunca, ¿tá? Es sensible también a la luz ultravioleta, a la ebullición y también a los tratamientos de esterilización, que ya lo vieron a esto, ¿sí? Cuando uno habla de esterilización, habla del tratamiento térmico en el cual ni siquiera las esporas bacterianas pueden sobrevivir. ¿Estamos? Bien. Además, es resistente al éter, porque es desnudo, ¿sí? Recuerden que el éter es un solvente orgánico que va a actuar únicamente en las partículas que tienen membrana, con lo cual acá no hay ningún problema, ¿sí? Y también a los ácidos, ¿sí?, por ejemplo, con un pH de 3, por eso atraviesa la barrera estomacal. Y generalmente las muestras, por ejemplo, nosotros en el hospital, todas las muestras muestras de sangre, por ejemplo, ¿sí?, por una cuestión de convención, ya no solamente para este virus, sino también para el virus del HIV, etcétera, se inactivan generalmente cuando uno las coloca en un recipiente con agua y con 1 miligramo por mililitro de cloro, ¿sí? Recuerden que el cloro es un agente oxidante por excelencia, por eso generalmente recomiendan clorar las verduras antes de consumirlas, ¿sí? Gotitas de cloro en el agua, lavar las verduras, y de esa forma, como eso se consume sin cocción, ¿sí? Vamos a ver después en parásitos, que también es un requisito sine qua non para hacer esto, ¿sí? Logra inactivar muchas de las partículas infectivas, como los virus, los parásitos, por ejemplo, en las formas quísticas, ya vamos a ver esto, ¿sí? Y también las bacterias. Recuerden que todos los radicales que sean oxidativos, como las bacterias tienen membrana, por más que tengan pared, tienen membrana plasmática, el cloro es un oxidante, ¿sí?, junto con otros materiales como el peróxido de hidrógeno, que hidroliza las membranas porque las oxida los lípidos. ¿Estamos? Bien. Transmisión vía fecal oral, lo que les recomendé, lo que les dije hoy, ¿sí? Es decir, si acá tenemos digamos, individuos que en su forma asintomática, en los primeros estadios de la enfermedad, ¿sí?, no manifiestan todavía síntomas, que ya los vamos a ver, ¿sí?, son los que pueden transmitir la enfermedad a través de, generalmente, las fecas. Es decir, si no se higieniza bien las manos, ¿sí?, y de alguna manera toca los alimentos, vamos a tener un problema porque hay una contaminación a través de manipuladores. Por eso yo les dije que en los manipuladores de alimentos sería necesaria, ¿sí?, y de alguna manera sería un requisito, ¿sí?, importante, tener la vacuna contra la hepatitis A. Los alimentos generalmente van a contaminar o bien por los manipuladores, o también, como les dije hoy, por aguas que están contaminadas. Por ejemplo, si yo riego, ¿sí?, el cultivo con agua que no está decontaminada, es decir, agua que saco del pozo, y este pozo está contaminado, lo que voy a encontrar es que este virus va a quedar en la hoja, y si esto lo consumo sin cocción, seguramente ahí va a penetrar. Ahí les puse también, sí, también es común en mariscos, porque como son filtradores, si el agua está contaminada, también vamos a tener problemas, ¿sí? Es un caso más esporádico, pero puede pasar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el grupo etario más vulnerable? Generalmente los preescolares. Esto es muy común, chicos, muy común. Nosotros en el hospital veíamos mucho esto, por ejemplo, que en la guardia se atendía a un chiquito, a un nene, con síntomas de hepatitis. Entonces a la guardia generalmente llegaba
una muestra de orina para búsqueda de pigmentos biliares, ¿sí? Generalmente en la consulta, la primera consulta por guardia, por ejemplo, no se hace, no se requiere análisis de sangre. Ahora vamos a ver para qué, ¿sí? Que generalmente lo que se pide es la búsqueda de pigmentos biliares que aparecen en la orina, ¿sí? Uno lo que hace es colocar una tirita, generalmente la orina tiene ese color Coca-Cola, ese color ya mucho más amarillento, ¿sí? Por la bilirrubina que va a aparecer en la orina, ahora vamos a ver por qué, y lo que se busca son solamente pigmentos biliares. Esa orina no se le hace más nada, no se mira sedimento, nada, se forma pigmentos biliares, tantas cruces, y ya está. Ahí el paciente generalmente se le da para, digamos, para ir a su casa, hacer reposo, etcétera, y después generalmente al otro día puede ser, o a los 2 días, si es un fin de semana, si va al laboratorio a hacerse el chequeo sanguíneo, ¿sí? Que vamos a ver ahí qué es lo que se busca y por qué, y cómo es el pronóstico y a través del diagnóstico, cómo es la enfermedad. ¿Estamos? Ahora, ¿a qué iba? Lo que pasaba generalmente, que si tenía hermanitos, o por ejemplo, si provenía de un colegio, después comenzaban a aparecer por una cuestión de, digamos, de cotidianeidad y de contagio, ¿sí? En cercanía, ¿sí? O los hermanos o amigos que también tenían hepatitis, ¿sí? Y esto generalmente en preescolares, porque ustedes ven que generalmente los chicos cuando van generalmente al sanitario, a veces no saben higienizarse bien, etcétera, no se lava bien las manos, y esto hace que toquen juguetes, que se toquen la cara, etcétera, y ahí puedan de alguna manera también penetrar el virus por vía digestiva. ¿Está claro? Fíjense que la incubación no es algo extemporáneo, ¿sí? Dura varios días, ¿sí? Antiguamente, a un paciente con hepatitis generalmente se lo dejaba en su casa, en cama, durante 20, 30 días. Hoy en día, generalmente, hay que hacer un reposo, ¿sí? Por lo menos los primeros días. Después puede estar levantado en su casa y etcétera, pero generalmente no tiene que hacer actividades fuertes porque el hígado va a estar agrandado, hay hepatomegalia y esto puede traer graves consecuencias. Entonces, generalmente sí vamos a ver que el reposo es necesario, pero no tiene que ser como antes, que era algo, sí, digamos que esté 40 días en su casa en cama. No. Bien. El virus penetra por vía digestiva, va por vía sanguínea y tiene tropismo por la célula hepática. Y ahí hace su gran multiplicación, ¿sí? Se va a propagar, obviamente, por las vías biliares. Es así que por las vías biliares, ustedes recuerden que las vías biliares desembocan en el intestino, porque son las que secretan esa producción de ácidos o sales biliares que emulsifican las grasas. Con lo cual, va a quedar en la materia fecal que evacúa el paciente. Con lo cual acá generalmente, fíjense, que la cantidad de partículas virales, la carga viral que hay en la materia fecal es altísima, ¿sí? También se puede eliminar por la orina, en menor cantidad, pero también se puede eliminar. O sea que cualquier excremento que vaya a producir el paciente tiene que ser tratado. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿está? Igual que los fomites, lo que maneje el individuo, sí, el paciente tiene que estar solamente restringido para él y en caso de utilizarse, generalmente clorar todo. Al clorar todo, sí, tenemos por lo menos la prevención de que no va a haber contagio. Y aparte, como les dice ahí, ya en la primer fase de la enfermedad, ¿sí? El paciente con las fecas está eliminando partículas virales. De ahí del peligro de contagio que tenemos en las personas que están cerca de este paciente que está ya enfermo. ¿Está? Evolución clínica, 3 fases: preictérica, ictérica y posictérica o de convalecencia, ¿sí? La preictérica, ¿sí? Tiene una gran cantidad de síntomas que a veces pueden aparecer todos o no. Yo se los doy a todos. Puede aparecer fiebre, generalmente hay cansancio, hay fatiga, hay hiporexia, puede haber dolor de cabeza, cefalea, puede haber afecciones en las vías respiratorias, constipación, diarrea, náuseas, vómitos, y el síntoma principal, que es el diagnóstico diferencial y que es el pediatra el que evalúa normalmente, es la inflamación del hígado, la hepatomegalia. Por eso el hígado agrandado es lo que generalmente en la palpación
Porque, a ver, ¿con qué se puede confundir esto en los primeros estadios? Por ejemplo, con una apendicitis. Es muy común que el paciente sufra un dolor a nivel por ejemplo, nivel abdominal bajo, y que uno pueda suponer, entre comillas, por la fiebre, una apendicitis, ¿sí? Por eso el médico lo que hace ante esto, si está en la primera fase de la enfermedad, ¿sí? En la fase preictérica, ¿sí? Ya llegando a la ictérica, va a ser la búsqueda de pigmentos biliares, ¿sí? Solamente eso. En la fase ictérica, ya el paciente manifiesta ictericia, es decir, color amarillo. ¿En dónde? En las palmas de la mano, generalmente, en las palmas de los pies. Puede estar también en el iris, ¿sí? Uno baja así, generalmente, la parte inferior del párpado del ojo, y ve generalmente que está medio, un poco amarillento, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué ocurre esto, ¿sí? Acá puede haber desaparición de la fiebre, obviamente, ictericia, lo que acabo de decir, acolia, que es la materia fecal sin color. ¿Por qué? Porque como se inflama el hígado, comprime las vías biliares, y al comprimir las vías biliares hay menos secreción de producto biliar hacia el intestino. Con lo cual la materia fecal ahora no se colorea, porque ustedes recuerden que lo que colorea la materia fecal es la bilis, ¿sí? Pues tiene ese color marrón. Y también puede haber coluria, es decir, color en la orina. Generalmente nosotros informamos orina color Coca-Cola, porque tiene ese color bien oscuro, ¿está? Y en la fase de convalescencia es donde ya desaparecen los síntomas que teníamos, ¿sí? Pero puede perdurar el cansancio. Por eso al paciente se le dice generalmente que haga reposo, ¿sí? Además, para cuidar el hígado, ustedes recuerden que el hígado es un órgano, primero que es único, ¿sí? Como muchos de los órganos que tenemos en nuestro organismo, como el páncreas, por ejemplo. No tenemos dos, como los riñones, los pulmones, etcétera, ¿sí? Al tener uno solo y ser aparte un órgano con una, digamos, actividad metabólica tan alta, porque todo pasa por el hígado y fundamentalmente todas las toxinas pasan por el hígado, es muy necesario para la vida. Y uno sabe que con parte del hígado uno puede sobrevivir. Si uno le hace la extirpación de parte del hígado, por ejemplo, en un carcinoma, uno puede vivir con parte del hígado, ¿sí? Pero el trasplante hepático es muy complejo, ¿sí? Por toda la, digamos, la irrigación hepática, etcétera. Ya lo han visto en anatomía esto, no me voy a detener en eso. Entonces, es muy complejo poder reemplazar el hígado, ¿sí? A pesar de tener un donante. Y es así, nosotros en el hospital hemos visto chicos que han empezado con una hepatitis A. Ustedes recuerden que esta patología es aguda, es decir, comienza y termina, pero se puede hacer tan grave que puede llegar a ser criterio de trasplante hepático, cuando se dice que hay hepatitis fulminante. ¿Está claro esto? ¿Sí? Esto es una experiencia que tuvimos nosotros en el hospital durante muchos años, ¿sí? Chicos que, a veces por su condición, etcétera, ¿sí? Entraban con una hepatitis y luego se los internaba, que es muy raro que internen a un paciente con una hepatitis porque no tiene criterio de internación. ¿Pero por qué? Porque ya tenía un fallo hepático. Con lo cual, generalmente se los anotaba en lista de trasplante y se derivaban al Garraham para trasplante hepático. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Cuáles son las alteraciones y cuál es el papel que tenemos que pensar nosotros el día de mañana como profesionales que tenemos que tener en cuenta ante una persona con hepatitis? Generalmente lo que va a haber es ictericia. La ictericia se da porque hay aumento de bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina ustedes recuerden que la bilirrubina proviene de la degradación del grupo hemo. El grupo hemo es el grupo que está dentro de los glóbulos rojos configurando la hemoglobina, como una proteína de carácter, ¿sí?, de transporte, proteína mayoritaria de transporte de gases en sangre, íntimamente necesaria, pero que como los eritrocitos se van de alguna manera, ¿sí?, renovando cada 120 días, siempre tenemos una producción de bilirrubina y eso es lo que le da el color, ¿sí?, ámbar al plasma y después a la orina con un ultrafiltrado del plasma, obviamente, ¿sí? Ahora, en el caso de la bilirrubina, tenemos una bilirrubina que vamos a llamar indirecta, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué se llama indirecta, que en realidad es la no conjugada. ¿Por qué?
Porque cuando está la degradación del grupo hemo, pasarlo por varias etapas, y llegamos a bilirrubina, producto final, la bilirrubina es insoluble. Al ser un compuesto orgánico, es insoluble en el plasma, con lo cual es transportada por la albúmina hacia el hígado. En el hígado se le agrega un grupo azúcar, se glucoroniza. Ese grupo azúcar ahora lo hace soluble. Y vamos a hablar de bilirrubina no de unidad conjugada o directa, ¿sí? ¿Por qué los términos directa e indirecta? Esto es por las formas de medirla a través de lo que sería el papel del laboratorio. ¿Por qué se dice directa? Porque reacciona directamente con los reactivos. No me voy a mencionar esto porque no es bioquímica, ¿sí? Pero hay reactivos que la hacen reaccionar y da color, un color rojo, ¿sí? Que se puede medir. En cambio, la indirecta, ¿por qué es indirecta? Porque hay que solubilizarla para poder medirla. Antes se solubilizaba con alcohol y después hay otros métodos nuevos, ¿sí? Con ácido sulfanílico, etcétera, que se solubilizan y se puede medir. De ahí la palabra indirecta, ¿sí? Nosotros generalmente en sangre tenemos un predominio que es más indirecta que directa. Pero en los pacientes con hepatitis, como hay una gran producción por lisis de los hepatocitos de bilirrubina que está almacenada y va a sangre, tenemos un predominio a directa. ¿Está claro esto? Esto es muy importante. Y además, como hay destrucción de célula hepática, vamos a encontrar en sangre, es decir, en el plasma o en suero, depende de cómo lo obtengamos, ¿sí? Las llamadas transaminasas hepáticas. Enzimas que, ¿qué hacen? Transfieren un grupo amino de un aminoácido a otro. Vamos a tener la transaminasa glutámico-pirúvica o alaninotransferasa, está ahí, son los nombres, o la glutámica oxalacética o aspartoaminotransferasa. Son sinónimos estos, los que acabo de decir, ¿sí? Estas enzimas, que se encuentran tanto en el citoplasma como en las mitocondrias, son que mediante el lisado se liberan al torrente circulatorio. Y hay un predominio de la transaminasa glutámica pirúvica, la GPT, ¿sí? Y la vamos a encontrar generalmente entre 20 y 40 veces o más elevadas a partir de los valores normales, que son generalmente de 50 unidades por litro. Yo en el hospital, y tengo reportes, porque hicimos un trabajo una vez sobre esto que les acabo de decir, encontramos chicos que tenían de 5.000 a 7.000 unidades por litro de transaminasas hepáticas, y varios de ellos con criterio de trasplante hepático. ¿Está claro? Estas enzimas son las que de alguna manera me ayudan al criterio diagnóstico, ¿sí? Y después pronóstico de la enfermedad, porque generalmente se hace una determinación con el diagnóstico para aparte confirmarlo, ¿sí? Junto con la orina, etcétera, ¿sí? Y luego lo que se hace es seguir al paciente, se le hace una extracción después a los 20 días, después a los 40 y después generalmente a los 2 o 3 meses, donde ya se tienen que haber normalizado. ¿Está claro esto? Porque si siguen en elevaciones, que hay un daño hepático pronunciado. Y es por eso que generalmente son para criterio de trasplante hepático. ¿Quedó claro todo este repertorio que no está en ningún lado? Lo acabo de decir a través de lo que está ahí. ¿Está? Profe, ¿podrás repetir la función de las GPT y las GOT? De estas dos, lo que hacen es transferir un grupo amino de un aminoácido a otro. Ustedes recuerden que nosotros, esto lo tienen que haber visto en nutrición, chicos, tenemos aminoácidos que podemos convertir de uno a otro. De los 20 que tenemos para sintetizar todas nuestras proteínas, hay algunos que vamos a llamar esenciales. ¿Por qué esenciales? Porque los tenemos que ingerir con la dieta. ¿Está claro? Igual que algunos ácidos grasos, ¿sí? No los podemos ni sintetizar ni transformar nosotros. En nuestro caso, hay algunos que podemos cambiar de un aminoácido a otro. Entonces, por ejemplo, transaminasa glutámico pirúvica va del ácido glutámico al ácido pirúvico. Transaminasa glutámico oxalacética, ¿sí? Glutámico del ácido glutámico al ácido oxalacético. Ustedes recuerden que el pirúvico y el oxalacético son parte de Krebs, ¿sí? Entonces pueden transferir un grupo amino, pues se llama transaminasas.
transfieren un grupo amino de un aminoácido a otro, dejando un cetoácido. O sea, toman un cetoácido, le transfieren el grupo amino, lo transforman en un aminoácido distinto, ¿sí? Por eso hay algunos que podemos transformar, hay otros que no. ¿Quedó claro esto? Pero lo importante es que estas Sí, enzimas no se encuentran solamente en el hígado, las vas a encontrar en el corazón, por ejemplo, la célula cardíaca. Por eso también la GOT es una enzima que junto con la LDH, la lactato-deshidrogenasa, y con la CPK, creatinfosfoquinasa, se utilizaban antiguamente y se siguen utilizando para el criterio de infarto agudo de miocardio. Hoy se usan generalmente las troponinas, ¿sí? Que son más, digamos, más finas para el criterio diagnóstico, ¿sí? Ahora, estas enzimas que están en todos los tejidos, como están en el hígado también, cuando hay destrucción de célula hepática se liberan por necrosis. Acá no estamos hablando de apoptosis, ¿sí? Estamos hablando de destrucción, por eso es la inflamación del hígado. Hay una infección, ¿estamos? Entonces, aparecen en sangre y la medición de la actividad enzimática, porque no se puede medir la concentración, se mide la actividad que es el reflejo de la concentración, me da una idea de cuál es el pronóstico de ese paciente a través del transcurso de la enfermedad. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, o sea Sí. que si se siguen manteniendo valores altos, es que hay una falla, digamos, aguda en lo que sería el Sí, hígado. hay que Y ahí verlo ya con iría. ecografía, etcétera. Hay varios criterios, pero este me ayuda para tener idea de cómo va ese hígado, ¿sí? Claro, cómo Si va hay evolucionando una, la si enfermedad. hay una recuperación de las células hepáticas, porque la célula hepática, ustedes recuerden que se reconstituye, es un tejido, no es como el nervioso o la fibra muscular que no tiene recuperación. Acá hay un ciclo celular, la célula hepática, por eso uno puede vivir sin parte del hígado, ¿está claro? Porque se recupera. Ahora, ¿qué ocurre acá? Si yo veo que sigue habiendo de alguna manera destrucción de célula hepática, porque vamos a ver que el problema no está en el virus acá, que es el que infecta, sino en el sistema inmune, que destruye las células hepáticas, porque las ataca mediante los linfocitos citotóxicos. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, ¿Se perfecto. entendió? Sí, sí. Bien. sí, sí. Entonces, mecanismo de prevención. Bueno, acá ya no lo he puesto en la filmina, pero recuerden esto. El virus infecta las células y ustedes recuerden que ya lo vimos al principio del cuatrimestre. Cuando una célula presenta un antígeno endógeno, un virus, porque se reproduce dentro de la célula, ¿sí? Lo que va a pasar es que esas proteínas que presenta la célula a través del sistema de histocompatibilidad clase 1 en su membrana hace que los linfocitos citotóxicos, ayudados por los helpers, vean que esa célula tiene algo que no le corresponde, que no es propio, y la van a atacar. Al destruirla, porque son citotóxicos, se produce la necrosis celular de la célula hepática. Y esto lo que provoca generalmente los síntomas de la hepatomegalia, de la producción de bilirrubina, la producción de enzimas hepáticas. ¿Quedó claro? Es decir, es como si uno podría decir entre comillas, porque no lo es, ¿no? Como si fuera una enfermedad pseudo autoinmune. ¿Mm? Bien. Porque, por ejemplo, me extiendo un poquito más. En el virus de la hepatitis B se puede dar, además de todo esto, y la C también, el hepatocarcinoma, porque los virus producen transformación celular, a diferencia de esta, que no lo produce. Bien. Entonces, como medida de prevención, generalmente tratar de hacer, ¿sí? Fundamentalmente, el tratamiento de las excretas, ¿sí? Tratar de prevenir la presencia de portadores que en su primera etapa de la enfermedad puedan contagiar, ¿sí? Diseminar la patología. ¿Tá? El uso de la vacuna, generalmente, que es un virus accionado, generalmente con formalina, es muy eficiente. Y generalmente, como les dije, las personas que trabajan con alimentos tienen que tener la vacuna para la hepatitis A. Generalmente se da a través de una cepa mutante del virus, eso no es importante, y como les dije anteriormente, a través de cultivo celular. No hay otra forma. Ahí tienen lo que sería el virus en una microfotografía. Bien, lo último, gastroenteritis viral, ¿sí? Generalmente la mayoría de las gastroenteritis son bacterianas, pero a veces nos pasa en el hospital que
tenemos un cultivo, un coprocultivo, ¿sí? De un paciente para verificar si es una bacteria, que puede ser una salmonela, una shigella, ya hemos visto todo esto, ¿sí? Y nos encontramos que el cultivo es negativo. No da crecimiento. Y ahí generalmente podemos sospechar en una gastroenteritis viral, es decir, no bacteriana. Ahora, generalmente dos tipos de gastroenteritis son muy similares a las bacterianas, ¿sí? Pero también tenemos que se dan en cierto tipo de estacionalidad, en cierto momento del año. Son menos infrecuentes en otros momentos, ¿sí? Va a depender del tipo de virus, ¿sí? Los que tenemos en el escenario generalmente son los rotavirus, los calicivirus. Rotavirus viene porque tiene forma de carreta de rueda, ¿sí? De la rueda de carreta, perdón. Los calicivirus porque tienen forma de cáliz, como de copa. Y el virus normal porque tiene nombre de una localidad, nada más que por eso, ¿sí? Y generalmente pueden afectar a un gran grupo etario, ¿sí? Adultos, niños, etc. Los rotavirus tienen, fíjense, un virus de un genoma de ARN, ¿sí? Segmentado de doble cadena. Fíjense que esto es muy diferente a lo que vemos en las células eucariotas. Acá hay mucha biodiversidad a través del panel genómico que tenemos en los virus, ¿sí? Tiene 10 a 12 segmentos, no tiene envoltura, por eso al ser desnudo se transmite por alimentos. Generalmente da diarrea, generalmente en chicos, en lactantes, ¿sí? Porque el sistema inmune todavía no está ampliamente desarrollado, ¿sí? Y en algunos casos, por la diarrea, no por otra cosa, puede requerir intervención hospitalaria, ¿sí? Fundamentalmente para rehidratación y también para componer el perfil hidroelectrolítico fundamentalmente del individuo, ¿sí? Para que no tenga un proceso grave por deshidratación y pérdida de electrolitos por la materia fecal. ¿Estamos? Generalmente lo que hacen es, una vez que llegan al sistema digestivo, colonizar el epitelio intestinal, diseminarse, hacer su viremia y generalmente lo que hacen es destruir las células que se encargan de la absorción de alimentos. Por eso generalmente las células inmaduras no tienen la absorción eficaz de los alimentos. Puede aparecer, ahí no está, esteatorrea, es decir, la presencia de lípidos en materia fecal. Yo lo mencioné a esto, ¿sí? En otra patología, ¿sí? Y también generalmente la diarrea es de tipo osmótica, ¿sí? Es muy raro que se provea con material purulento, con sangre, como vimos otras. Por eso también es un criterio diferencial. Puede analizar el coprocultivo y la materia fecal del paciente, ¿sí? Generalmente el periodo de incubación es corto, 48 horas generalmente, ¿sí? Puede haber, como en todas las gastroenteritis, diarrea, vómitos y puede haber fiebre y también deshidratación, ¿sí? Ahí está abajo lo que les dije recién. No se asocia a la presencia de material purulento, leucocitos y tampoco de sangre. Por eso la podemos tener como criterio diferencial. Y a veces puede ocurrir más en invierno que en verano. Pero también depende del grupo etario, la estacionalidad. O sea, esto no lo tomen como una regla general, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros teníamos un problema antiguamente. ¿Cuál era? Hace unos años atrás. Acá en la región, en Mar del Plata. ¿Cuál era el problema grave que teníamos? Con la costa. Más claro todavía. ¿Qué pasaba? Que hace unos años esto se solucionó. No solo con esto, lo teníamos con cualquier también con microorganismos, no solamente con los virus. Pero ¿cuál era el problema que teníamos? Vamos, arriesguen, chicos. Estoy hablando de costa. ¿Van a la playa ustedes? Algunos deben ir a la playa. Son 48, creo. Algunos deben ir a la playa. Te iba a preguntar, ¿no? ¿El acueducto que hicieron? O sea, el emisario submarino, estás hablando vos, ¿sí? El emisario Eso sí submarino, lo que es que la materia fecal se tira a 4 kilómetros de la costa. Ese túnel, ¿sí? Que se construyó, ¿sí? Va a descargar el contenido a 4 kilómetros de la costa. Esto hace de que no pueda llegar a la costa, ¿sí? Porque antiguamente sí, se tiraba acá nomás y llegaba a toda la costa. Estaba toda contaminada el agua.
Ahora el agua pues está más limpia, ¿sí? Porque en el lugar, acá se hizo todo un estudio con el Centro de Geología de Costas, etcétera, en donde por las corrientes, la salinidad del mar, el tipo de, digamos, de radiaciones ultravioleta y todo, ¿sí? Al arrojarla lejos, no alcanza a llegar el material hacia la costa, ¿sí? También tenemos otro problema ahora, que eso todavía no se resolvió, que son los fluviales, ¿sí? Todo lo que llega de las calles y que va al mar. Eso sigue pasando todavía, ¿m? Pero hay menos contaminación. ¿M? Bien. Acá les puse que como tratamiento, generalmente lo que se puede hacer es tratar de rehidratar y recomponer el equilibrio electrolítico, fundamentalmente, ¿sí? Para que el paciente no sufra una detención profusa. Virus del Norwalk no es muy particular en nuestra zona, es más del hemisferio norte, pero se los doy también, ¿sí? Generalmente se da por el consumo de mariscos, ¿m? También puede ser de persona a persona y tiene distribución generalmente mundial. Acá es muy raro por el tema de la temperatura del agua, ¿m? Generalmente ocurre todo el año y se propaga siempre por vía fecal oral. También puede ser tema de diarrea de viajero, por el consumo de mariscos. Generalmente va a provocar también la alteración de las células intestinales, ¿sí? Se acortan las vellosidades y generalmente hay un síndrome de mala absorción a través de esto. La manifestación generalmente es un periodo de incubación, fíjense, 18 a 72 horas. Es típico de una toxinfección, por eso hay que hacer diagnóstico diferencial. El coprocultivo generalmente es un requisito para hacer esto. Ahora después les explico lo que es el copro. Y generalmente se da con náuseas, puede haber dolor a nivel mediano-bajo de toda la parte intestinal, vómitos, diarrea o puede haber los dos. Hay generalmente una escasa fiebre, puede haber febrícula, o sea, la temperatura que no pasa los 37,5 grados centígrados, y generalmente se autolimita rápidamente. 28 a 48 horas se repone el paciente. Acá tienen una tablita como para ver después por los tamaños, pero no es para que se lo sepa. Bien, ¿qué es el coprocultivo? Lo aclaro ahora. Después vamos a ver, esto lo voy a dar más adelante, cuando ya estemos terminando, porque quiero que vean parásitos para todo esto. Lo que son los métodos no culturales. Es decir, los métodos, vamos a hacer un repaso de los métodos culturales y de los no culturales. Es decir, métodos que me pueden identificar a un microorganismo, una partícula infectiva, ¿sí? Pero que no sea por un medio de cultivo. ¿Sí? Por ejemplo, vimos que los virus no se pueden cultivar salvo en cultivos celulares. Colocar en el laboratorio de rutina eso no se puede hacer. Es imposible. ¿Sí? Pero hay otras formas de poder determinar una infección viral, ¿sí? Y creo que si vieron la clase del viernes que le dejó la profesora Leyes, si hablamos de criterios de calidad y de inocuidad, ¿sí? Hay indicadores, que estos indicadores, como los coliformes fecales, son indicadores de contaminación, con lo cual me pueden servir para orientarme, porque si yo encuentro en el agua que hay Escherichia coli, en el agua que voy a tomar, y no la voy a utilizar como agua potable, porque no es la bacteria que me va a enfermar, es un indicador de contaminación, es un indicador de inocuidad, ¿sí? Son indicadores, un mecanismo indicador me sirve para, no porque esté él, sino porque puede haber otras cosas, como por ejemplo el virus de la hepatitis A. ¿Se entiende eso? Entonces, en un coprocultivo que se hace en el paciente, yo lo que analizo es la materia fecal del paciente recogida como si fuera una orina en forma estéril, en un frasquito estéril. Eso se siembra, son medios de cultivos que no sé si han visto alguno en los trabajos prácticos, como el medio SS, por ejemplo, que es para Shigella salmonella, ¿sí? El medio EMB, eosina metin blue, ¿sí? Esos medios generalmente me sirven para poder identificar un tipo de bacteria. Ahora, cuando esos cultivos me dan negativos, yo sé que no es un microorganismo, no son bacterias. Entonces puede ser, por ejemplo, el agente viral. Para eso tengo métodos no culturales, que ya los vamos a ver después. ¿Quedamos? Miren que les voy a mostrar otra cosita más, que la estoy buscando. Ujú.
Ya estoy, tratando de buscar algo. Bien, ahí estamos. Bien. Esto lo empecé a dar ya cuando comenzó esta pandemia, ¿sí? ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Sí, profe. Bien. Y es importante que ustedes tengan digamos, la información necesaria para el día de mañana poder transmitirla a sus pacientes y poder de alguna manera también tener la relevancia de lo que es lo que fue la enfermedad y que todavía está en el escenario, no desapareció esto del escenario médico. Bien. ¿Qué es el COVID? ¿O qué fue esta enfermedad que se denominó COVID-19? ¿Sí? Vamos a empezar a ver. Primero son coronavirus, ¿sí? Es un virus que tiene, de ahí la palabra, ¿sí? COVID, ¿sí? De corona. Son virus que tienen la forma de una corona, ¿sí? Y esta patología, que no es algo emergente, es decir, no es una patología nueva, pero que sí este virus en el escenario es nuevo, se da desde hace muchos años entre hombres y animales, ¿sí? Yo recuerdo cuando hace años cursé virología y que di el final, habíamos fundado fundamentalmente algo que era algo, digamos, taxativo, que no tenía excepciones, y es que los virus no cruzan barreras de especie, ¿sí? Y esto pasa mientras que no hayan aparecido en el escenario estos virus incompletos, que se llaman virus helpers, ¿sí? Estos virus tienen genomas de distintas especies e hibridan dentro de un organismo que tiene que ser susceptible con otros genomas y pueden atravesar de una especie a otra. Ahora, siempre estamos hablando de, por ejemplo, virus de mamíferos o virus de plantas o virus de bacterias, pero no cruzan esos reinos, ¿sí? Porque estamos hablando de reinos ya. Si dentro de, por ejemplo, ahora se está hablando mucho de la gripe aviar, han escuchado en el escenario el tema de los lobos marinos en Mar del Plata, ¿sí? Mar del Plata y toda la costa, no solamente acá, ¿sí? Eh, hasta el sur, ¿sí? Y más para el norte también. Entonces se ha visto que estos animales por una cuestión de contagio, por las fecas de las aves, ¿sí? O por también consumir, ¿sí? Que pueden consumir de alguna manera también restos que puedan estar contaminados con fecas de aves, ¿sí? Es que han caído esta enfermedad, que es la gripe aviar. O sea, las aves no están emparentadas con los mamíferos, ¿sí? En el árbol filogenético, las aves son los descendientes de los dinosaurios, ¿sí? En cambio, dentro de este aspecto, los mamíferos siguieron otra rama evolutiva, ¿sí? Y sin embargo están cruzando dentro de estas clases, ¿sí? Estas barreras de especie. Y este virus no fue la excepción, ¿sí? Aparentemente proviene, ¿sí? De genes de murciélago que se transmiten al hombre, porque somos mamíferos, los murciélagos y los hombres, como muchos otros, somos mamíferos, ¿sí? Tenemos de alguna manera, ¿sí? Genomas que son similares, no son iguales, pero son similares, ¿sí? Bien, y en los humanos, los coronavirus causan infecciones, fundamentalmente respiratorias, ¿sí? Fundamentalmente de trato respiratorio, ¿sí? Y pueden ir desde una coriza, un resfriado común, hasta enfermedades como generalmente se habla de la enfermedad del síndrome respiratorio del Oriente Medio, ¿sí? Que es generalmente un síndrome respiratorio agudo, que es muy severo. Por eso se habla de SRAS, ¿sí? Estos virus generalmente lo que hace es entrar
por la vía faríngea y colonizar fundamentalmente toda la vía faríngea y bajar hacia el tracto del sistema respiratorio a través del epitelio respiratorio y poder generar en casos graves fibrosis pulmonar, que es ahí en el escenario que ustedes han escuchado, que se necesitaban respiradores, porque el respirador justamente es esto que actúa en forma automática para que el individuo pueda seguir respirando sin voluntad propia. Ahora, generalmente este virus, que fue el que se aisló de las primeras muestras, que es un virus SARS, da esta enfermedad que se denomina, la enfermedad se denomina COVID, y como apareció en el año 2019, se le dijo COVID-19, ¿sí? El SARS-CoV-2 es el coronavirus que produce este síndrome y es el que la OMS trató de alguna manera, de alertar a toda la población mundial por este evidente proceso pandémico. Recuerden, cuando habla de pandemia es porque atraviesa las fronteras de una región, un país, y se hace a nivel global, como esta patología, ¿sí? Fíjense que esto comenzó en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, y es ahí como se diseminó a través de todo el mundo. La familia es la Coronaviridae, ¿sí? Pertenece generalmente a los virus beta-CoV2, ¿sí? O beta-CoV1. Generalmente este virus del SARS proviene generalmente de un parentesco con los coronavirus de murciélago. Tiene una forma generalmente redonda o elíptica, puede ser pleomórfico también. Y fíjense que es un poco más grande de los que vimos, son de 100 a 160 nanómetros. Es un virus envuelto, aclaro también, ¿sí? Consta de una nucleocápside, acá está, una envoltura externa y generalmente proteínas que son las que permiten que pueda absorberse y después penetrar en la célula epitelial respiratoria. Tiene una sola cadena de ARN de polaridad positiva, que es la que le sirve para las proteínas de la cápside y las que necesita para la infección. Se inactiva fácilmente con solventes lipídicos, de ahí que utilizábamos ¿qué? Alcohol en gel. El éter fundamentalmente también lo destruye, y los desinfectantes generalmente que tienen cloro, ácido peroxiacético, o sea, los que tienen generalmente derivados de peróxido de hidrógeno, el cloroformo también, como generalmente, excepto la clorexidina, que también se utiliza para instrumental quirúrgico, esta no lo afecta. Ciclo viral, ¿cómo es? Generalmente el virus va a comenzar a penetrar por el sistema respiratorio, de ahí la utilización de barbijos. Ahora, el barbijo, y ojo con esto, salvo los N95, que son los que tienen un menor tamaño de poro, no me protegen del virus. ¿Está claro esto? El barbijo común, el de tela, el que usábamos todo con dibujitos, ese no me protege. El de farmacia tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces decir, ¿para qué usamos barbijos? Fundamentalmente porque al toser o estornudar no se disemine a un radio mayor que el radio que tengamos generalmente a 50, 60 centímetros, 1 metro de nuestra distancia. ¿Está claro esto? Por eso también que nos decían que nos tratemos de toser o estornudar en el codo, ¿sí? A pesar de tener barbijo, ¿sí? El N95 sí, porque tiene un diámetro, el filtro de ese barbijo que no permite que pasen estas partículas virales. ¿Está claro esto? Pero el virus no protege a la persona, el barbijo, perdón, protege la diseminación, ¿sí? Tiene generalmente un receptor, ¿sí? Que es el ACE2, que es una enzima convertidora de angiotensina, ya lo han visto esto generalmente en todo lo que es respiratorio, ¿sí? Y generalmente entra por endocitosis adentro de la célula epitelial respiratoria. El genoma viral se libera, se transcribe, va a traducir las proteínas, el mismo genoma, el mismo RNA, es el que se necesita para la traducción de proteínas, ¿sí? Y luego se clivan y se ensamblan junto con el material genético para poder liberarse a través de la membrana, por eso son virus envueltos, ¿sí? Fíjense que entra por endocitosis y se va por exocitosis, ¿sí? El RNA replicado se va a asociar generalmente a la nucleocápside,
se ensambla y luego se libera a través de la membrana celular. De ahí que también tenga una tasa alta de mutación, ¿sí? Por eso que ya vimos varias variables de este virus. Ahora, ustedes recuerden una cosa. ¿Qué pasó de los primeros cuadros a los últimos? Ahora tenemos el escenario, creo que la última que vimos fue la variable Omicron, que es más, yo la tuve, ¿sí? Con vacuna y todo. Obviamente mucho más leve, ¿no? Pero ¿qué es lo que vimos a través de las variables de este virus, de las primeras hasta las últimas? ¿Qué es lo que se vio? En cuanto al cuadro, digamos, de la enfermedad en el paciente, síntomas y etiología de la enfermedad. ¿Qué es lo que se vio? ¿Qué pasó? Vamos. No estoy tomando examen, tiren, chicos. No hubo pérdida de gusto, olfato. Sí, pero ¿qué pasó con, yo digo, con la gravedad de la enfermedad? Desde que fueron los primeros casos hasta los que ya... ¿Disminuyó? Ah, ¿y por qué disminuyó? Esa es la pregunta. ¿Generamos resistencia? Primero por los planes de vacunación. Eso es lo primero. ¿Está? Muy importante. Las vacunas fueron, digamos, de una manera haciendo de que el virus pierda infectividad. Ustedes recuerden que los virus hacen pasajes celulares, igual que con las vacunas. Para hacerlas, hacen lo mismo, de forma natural. Con lo cual, al pasar de un organismo a otro, van perdiendo estrategias de infectividad. Junto con los planes de vacunación, que también reforzaron todo esto, hicieron de que las variables últimas sean menos letales, más benignas, ¿sí? Porque hoy, digamos, la enfermedad atraviesa a veces hasta sin pérdida de gusto, sin pérdida de olfato, y aparte hay muchos individuos que son asintomáticos, ¿sí? Que están enfermos, pero no declaran síntomas, ¿sí? Por eso que generalmente se hacía el dosaje de antígeno. Te recuerda que hace unos años, para poder viajar, se hacía el dosaje de antígeno, ¿sí? O la clásica PCR. ¿Para qué? Para poder determinar si el paciente tenía, si se había infectado y todavía no tenía síntomas, ¿sí? Viajar en un colectivo, ¿se acuerdan que al principio de toda esta, digamos, esta liberación que se hizo, fue bastante complicado poder salir? Ahí tienen el virus como penetra, ¿sí? A través de los receptores de la membrana, las espículas, ¿sí? Y ese ARN de cadena sencilla lo que hace es poder hacer la transcripción, ¿sí? A proteínas, y desde ahí que estas proteínas son que después se conforman junto con el RNA genómico de cadena también positiva, o sea, este se transcribe a una cadena positiva, negativa, y es así como hace la replicación y después la traducción de proteínas. Y estas son las que van a ahora reunirse, ensamblarse junto con el genoma y luego se liberan por el mecanismo de directamente exocitosis. ¿Está claro esto? Fíjense que estas proteínas son virales, estas que están acá. Ahí está el material genético que es el ARN, las espículas y las glicoproteínas de membrana, que son las que utiliza para poder penetrar a la célula, adherirse y penetrar. Mecanismo de transmisión, sí, generalmente tenemos que decir que está en las secreciones nasofaríngeas y en la saliva. De ahí el estornudo, la expectoración que diseminan la enfermedad. Las secreciones, fíjense, por contacto directo, generalmente pueden viajar, ¿sí?, a una distancia de 2 metros. De ahí ustedes no estaban en esto, pero los que estábamos encargados de áreas de laboratorio, teníamos que poner a los alumnos, cuando esto se empezó digamos, a poder hacerlo, la presencialidad, por lo menos a 2 metros de distancia de uno del otro, ¿está? Por ejemplo, en los micros se viajaba con, al principio, ¿no?, de larga distancia, con un pasajero de por medio, hasta 2, depende del micro como fuera, ¿está? En los cines también, en los consultorios había que dejar un asiento por medio, ¿se acuerdan de esto? El contagio va a entrar por las mucosas, boca, nariz o por la conjuntiva, por los ojos, ¿sí? Acá hubo una discusión hace unos años si penetraba por vía digestiva. Bueno, se llegó al final de que no. Hay muy pocos reportes en el mundo de que el virus haya entrado por vía digestiva. O sea, por vía digestiva no puede entrar, no atraviesa el estómago.
Contacto con superficies, por eso también de lavarnos las manos, ¿sí? Porque uno generalmente, bueno, si ustedes ven la película Contagio y lo que hice yo recién, ¿no? Uno se lleva las manos a la cara o cerca de la boca más de 2000 veces por día, aunque les parezca mentira. Porque nos rascamos, nos tocamos la nariz, etcétera. Entonces uno generalmente tiene esta fase de gestualidad en la cual me llevo las manos a la cara, ¿sí? Varias veces por día. Y esto hace que me queden las manos, ¿sí? Si toco un picaporte, la manija de un vehículo, de un transporte público, etcétera, el virus va a quedar ahí. Hay un trabajo inglés muy interesante, que después se los dejo, para que lo lean nada más. De lo que se hizo fue tratar con dosis del virus, obviamente en cultivo, ¿no? A ciertas superficies y distintos tipos de superficie como cartón, madera, metales, y lo que se vio que en los metales permanece muchísimo tiempo, es donde más permanece. Entonces, eso es peligrosísimo porque si yo toqué la manija, por ejemplo, de un colectivo, ¿sí? O de un ascensor, el picaporte, el virus quedó ahí. Yo voy, otra persona va, toca el picaporte y se lleva el virus en la mano. Llegó a su casa y por eso el tema del alcohol en gel. Lavarse las manos, alcohol en gel, etc. Ahí tuvimos más conciencia de este tipo de procesos. ¿Sí? Manos o fomites es todo esto, todo lo que sea, ¿sí? Que no sea orgánico y que no tenga vida. Es lo que es generalmente una palabra fomite. ¿Sí? Que pueden ser sábanas también, utensilios de cocina, etc. En donde, seguido del contacto, si llega a la boca, nariz u hojas, va a contaminar las superficies y la persona se va a enfermar. El análisis generalmente en China incluyó fíjense, 75.465 casos en donde recién se notificó que había transmisión aérea. Puede producir infección intestinal, es raro, y estar presente en las heces, y fíjense, un solo estudio. Muy poco de esto. Acá tiene el trabajo que yo les dije, que es el trabajo que leí de un artículo inglés. Muy interesante, muy interesante. Después mírenlo, está. Cómo el virus, sí, lo que son aerosoles, etcétera, sí va en plásticos, por ejemplo. En acero inoxidable, ¿dónde puede quedar? Entonces, esto es importante para tener en cuenta después como para poder eliminarlo también, ¿no? Como patogenia, el periodo de incubación generalmente es de 5 a 6 días, ¿sí? Puede haber un rango mucho mayor, va a depender de la subtilidad del individuo. Generalmente, fíjense, el 97,5% de los casos son asintomáticos. Y generalmente se desarrollan tardíamente, 11 a 12 días, 13 después de la exposición. La transmisión generalmente sí va a comenzar con la sintomatología, y la sintomatología generalmente es lo que habían hablado ustedes, ¿sí? Que se puede perder el gusto, el olfato. Las últimas variables no causan esto. Generalmente la mayoría puede producir fiebre, y además el mayor peligro es el compromiso respiratorio, la fibrosis pulmonar, porque el pulmón no tiene elasticidad, no podemos respirar. De ahí la consecuencia de llevarnos al respirador. ¿Qué es el R0? Importante, ¿sí? Generalmente es el promedio, fíjese, de casos secundarios a través de un caso. Es decir, si yo tengo la enfermedad, ¿cuántas personas que están alrededor mío se pueden enfermar? De 1,5 a 6,5, es bastante alto. Un R0 entre 0 y 1 es bajo, es mediano, bueno, ¿sí? De 0 es nada, no se transmite directamente. Patologías que no se transmiten. Pero este es bastante alto. Fíjense el informe de la OMS en China, ¿sí? Los síntomas: congestión gluteal, hipnóptisis, sangre de nariz, ¿no? Diarrea, congestión nasal, acá lo puse mal, lo hice yo este gráfico. Náuseas o vómitos, escalofríos, mialgia, fiebre, miren, tos seca, astenia, expectoración. Y las complicaciones: fallo renal, fallo multiorgánico, ventilación mecánica, el distrés respiratorio, que es generalmente la complicación más grave, y la muerte. Como evolución, generalmente el 30% en promedio tiene una forma grave, insuficiencia respiratoria. Hoy las variables de hoy son menos letales, son menos virulentas. Y
A veces hay que internar y hay que colocarlo en respirador, ventilación mecánica. Y la mayoría de los casos fatales generalmente son pacientes que ya tienen una comorbilidad, es decir, una patología de base, hipertensos, diabéticos, obesos que tienen obesidad mórbida, etc. Pacientes que generalmente tienen una enfermedad de base, ¿sí? Que después lo lleva. También pacientes con distrés respiratorio, los que tienen EPOC, ¿sí? Los que pueden llegar a tener, ¿sí? Algún compromiso como un enfisema pulmonar, esos son más graves. Y fíjense acá, bueno, estudio en infecciones confirmadas, ¿sí? Puede haber 81 leves sin neumonía o leves, y algunos con disnea o hipoxia, algunos con insuficiencia respiratoria o shock disfuncional, y la telerrealidad generalmente es del 2 al 3 del 2,3%. Como prevención general, obviamente la higiene de manos es importante. Con agua y jabón, soluciones a base de alcohol, pues se usaba el alcohol en gel. Ustedes recuerdan que el alcohol en gel es el 70%. ¿Sí? Tiene que estar en algo, ¿sí? Vehiculizado, o sea, no tiene que estar puro. Al 96, que es el de farmacia, no sirve. Hay que diluirlo. Por eso que se usa para superficies el alcohol común, diluido al 70%, y para manos, generalmente el alcohol en gel, porque generalmente se puede, digamos, puede afectar, puede tocar más la superficie entre los dedos, etc. Adecuado de higiene respiratoria, cubrirse, lo que ya les dije. Utilizar el cesto de basura para pañuelos, etc. Esto es más o menos lo mismo. Ventilar los ambientes. Fíjense que en muchos lugares lo que se hacía, por ejemplo, ahora no se toma tantas precauciones, pero generalmente en los laboratorios donde se hacían prácticas, ¿sí? Entraba un grupo de alumnos y había que esperar media hora para que entrara el segundo grupo. Donde en esa media hora se desinfectaba todo el lugar y además se hacía una correcta ventilación. Bien. Acá está, esto después mírenlo, que es del Ministerio de Salud de la Nación. Y después, si quieren, pueden ver este videito. Búsquenlo, 6 medidas para prevenir el COVID, y después lo miran, que es del CDC, para no mostrarlo ahora. Bien, hasta acá. Bien, con virus ya terminé, ¿sí? Bien, semana que viene vamos a comenzar con hongos y levaduras, ¿sí? Y después nos queda la recta final con parásitos, ¿sí? Que es la segunda parte de materia, es microbiología y parasitología. Vamos a ver solamente y únicamente los que se transmiten por alimentos, nada más, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo que preguntar, algo que acotar? ¿Nada? Ángeles, No, no. buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿nada? Bien, todo bien por acá. Bien. ¿Tomaste lista ya? No, no, si pueden, Bien. pónganme el presente Pónganle el chat, sí, en el chat, por favor. en el chat. Eso.